poder estar en esta tarde aquí con ustedes para compartir la hermosa palabra del Señor. De modo que así como está, hermano, de pie, sin tomar más tiempo, quiero pedirles que abran la Biblia allí en Génesis capítulo 7, el versículo 1, estaremos dando lectura a la palabra del Señor. Génesis capítulo 7 y el versículo 1, le vamos a dar lectura. Cuando todos lo tengan pueden decir amén para leer la palabra del Señor. Amén. Bien, hermanos, pues la palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis 7:1 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Tomen su lugar, hermanos. Aleluya. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque estamos aquí en la casa del Señor. Y en esta tarde, hermanos, vamos a estar dándole lectura a algunos de los versículos acerca de lo que el versículo nos habla y de qué Dios nos está hablando cuando le habla a Noé. Y le dice, entra, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ahora, si nos ponemos a meditar sobre lo que le está diciendo Dios a Noé, para este tiempo, hermanos, que Dios le dice a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, ya habían pasado 100 años que Dios le había dicho a Noé que construyera el arca. Que construyera el arca porque iba a venir un diluvio sobre toda la humanidad entera y Dios iba a destruir a toda la generación, a toda la humanidad. Ahora, muchos podemos decir, mayormente aquellos amigos, aquellas personas que no conocen a fondo lo que es esto de la palabra del Señor, y dicen: bueno, pero ¿por qué Dios, si es amor, por qué Dios destruye a tanta gente? Pero siempre tiene que haber alguna razón, hermano. No por el hecho de que Dios es Dios y que Él puede hacer como Él quiera y cuando Él quiera, no es así. Si Dios demanda y le dice a Noé que entre en la arca, él y su familia, es porque va a venir juicio sobre toda la humanidad. Ahora, no porque a Dios quiere destruir a los que Él quiere destruir y a los que Él quiere perdonar y salvar. No es así, hermano. Vamos a ver unos versículos de la palabra del Señor, y para esto yo quisiera en esta tarde hablar sobre el tema: Dios no va a destruir al justo con el impío. ¿Por qué? Vamos a ver lo que la palabra del Señor dice. Mire, si Dios le había mandado a Noé 100 años antes de ordenarle que entrara en el arca, porque ya Dios había determinado que durante 7 días Dios iba a traer un diluvio para destruir a toda la humanidad, así humanos como seres humanos y animales y todo lo que se movía sobre la faz de la tierra. Pero ¿cuál era la razón? ¿Por qué motivo Dios lo iba a hacer? Hay quienes, cuando no entendemos la palabra del Señor, miramos a Dios como si fuera un Dios injusto. Y no es así, hermano. Es que antes de que Dios haga algo, Él siempre nos va a avisar. Él siempre va a poner los medios para que usted y yo tomemos la decisión que es lo que mejor nos conviene. Para eso yo quiero que usted se vaya ahí, hermano, a capítulo 6 y al versículo 5. Mire, si Dios había determinado ya que iba a acabar a todo el mundo antiguo en un diluvio, era por esta razón. Allí en Génesis capítulo 6 y versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. ¿Se da cuenta que no es Dios el que toma las decisiones nada más porque Él quiere hacerlo? Él ya se daba cuenta que estaba el hombre en pecado y que desobedecía, y ya Dios se había arrepentido de haber hecho al hombre, a causa de que lo que había en el corazón del hombre era solamente de continuo hacer el mal. Y Dios le dijo a Noé: hazte una arca, porque voy a destruir todo ser humano y todo lo que se mueve sobre la faz de la tierra que tiene espíritu de vida. Porque él miró que el hombre cada día aumentaba más y más su pecado. Miren lo que dice el versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. ¿Se imagina usted, hermano, cómo se sentía Dios? Para que la Biblia diga que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y que lo dolía en su corazón. ¿Se da usted cuenta cómo Dios miraba el pecado de la humanidad? Para tomar una determinación de que Él iba a destruir al hombre en un diluvio. No es que Dios quería hacerlo así, porque desde que Dios hizo a Adán y a Eva, el plan de Dios era que el hombre no muriera, que el hombre viviera eternamente. Pero el pecado fue el que separó al hombre de Dios. ¿Se acuerda usted que le dijo a Adán y a Eva? Le dijo: de este árbol no comerán, porque el día que de él comieren, ciertamente van a morir. Quiere decir que el plan de Dios no era que el hombre muriera. Si Él les dijo que no comieran de aquel árbol, era porque no quería que murieran. Querían que ellos permanecieran tal como Dios lo había hecho y con el plan que Dios lo había hecho. En ese tiempo dice la palabra del Señor que Dios hablaba con Noé allí en el huerto del Edén. Pero ¿cuál es el pecado? Muchos han inventado y dicen que fue la manzana, que no sé qué fruto le ponen ahí. Pero la realidad del pecado, hermano, es que desobedeció el hombre. Dios le había dicho que no comieran. Y cuando se aparece la serpiente y Satanás a través de ella y tiene una conversación con Eva, la convence. Y le dice que es que Dios nos ha dicho que no coman de ese árbol. Y de ahí empieza a charlar con ella, a tener esa plática, de tal modo que la convence y le dice: no es así, no van a morir. Lo que Dios quiere es que no coman, porque el día que coman se les van a abrir los ojos y van a conocer el bien y el mal. Y ahí fue donde desobedecieron. Si fue pera, si fue manzana, yo no sé, hermano, pero eso es lo que la Biblia dice que desobedeció Eva. Y a causa de eso entró el pecado, y a causa de eso la muerte vino al hombre. Y por eso la maldad en el hombre se ha multiplicado cada vez más y más, hermano. Y aquí el versículo que leímos, el versículo dice que Dios miró en el corazón del hombre que estaba de continuo solamente hacer el mal. Y por eso le dijo a Noé que iba a hacer una arca, porque ya se había arrepentido de haber hecho al hombre. A Dios le dolía en su corazón y decidió traer un diluvio. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿por qué si duró 100 años predicando Noé, mientras que hacía el arca, por qué al final nada más se salva Noé y se salva su familia? Es que de veras la gente no quería nada de Dios. Es que de veras en el corazón del hombre, de pequeños y grandes, estaba el pecado de la maldad, que no podían creer que Noé estaba haciendo el arca porque venía un diluvio. En aquel tiempo la Biblia dice que no llovía, hermano. A lo mejor esa era una de las razones. Pero si Dios ya ha dicho que iba a traer el diluvio, ¿qué hay de imposible para Dios? Y eso fue lo que le pesó a Dios, y a causa de eso Él dijo que iba a traer el diluvio. Pero mire lo que dice el versículo 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la tierra, sobre la faz de la tierra, a los hombres
que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Nada más medite, hermano, cómo es que la humanidad está delante de los ojos de Dios. Pero de una multitud, de un mundo, solamente Dios miró a un varón que era justo. Ahora, ¿por qué Dios miró que no era un varón justo, hermano? ¿Cuál es la diferencia de una persona impía y cuál es la diferencia de una persona justa? Noé tenía temor de Dios. Noé y su familia vivían con temor de Dios para no pecar igualmente que los demás. Por eso de toda la generación Dios miró a Noé justo delante de sus ojos. Y a él fue el que le dijo: hazte un arca, porque ya me pesa en mi corazón haber hecho al hombre. Pero lo bueno, hermano, que todos los que amamos a Dios de corazón, Pablo dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que vivimos con temor delante de Dios para no pecar, para no hacer lo malo delante de Dios, esos son a los que Dios mira con justicia. Es a los que Dios mira que son justos delante de Él. Y a causa de que Dios va a traer juicio o trajo juicio sobre él, por eso Noé y su familia se salvaron. Mire, en una ocasión le preguntaron a Jesús, le hicieron una pregunta y le dijeron: Señor, son pocos los que se salvan. La respuesta del Señor no fue: no, son muchos. Pues era en el tiempo de Jesús, cuando las multitudes venían a Jesús. Pero ¿sabe qué era lo que pasaba? Que las multitudes venían porque querían que lo sanara, que le sacara los demonios, los lunáticos, los enfermos, todos los sanaba. Pero nadie lo recibía como Señor y Salvador. En una ocasión Dios les dio de comer. Les hizo a más de 5,000, les multiplicó los peces y los panes y todos comieron. Y después buscaron a Jesús y lo hallaron. Y cuando los encontraron, dijo Jesús: a la verdad ustedes me buscan porque les di de comer. Si él mismo, hermanos, reconoció cuando le hicieron la pregunta: Jesús, son pocos los que se salvan, ¿qué fue lo que contestó el maestro? Dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque muchos van a querer entrar y no van a poder. Es en nuestros días, hermano. Con eso se da usted cuenta, hermano, con eso nos damos cuenta que aún todavía Dios sigue viendo que la multitud no ama al Señor, que la multitud no ha entendido el plan de Dios. Dios no quiere que nadie perezca, por eso es que Dios pone los medios, hermano. Él no quería que la multitud se perdiera. Él había hecho el arca para que la multitud, la humanidad, creyeran y se arrepintieran de su pecado y se salvaran en el arca. Pero sucedió todo lo contrario. Lo que se salvaron fueron la mayor parte de animalitos. Puede ser posible que más bien los animalitos sean más sabios y más entendidos que la humanidad entera. Solamente Noé y su familia se salvaron en el diluvio. Hermano, tenemos un Dios tan hermoso que nunca va a mandar juicio sobre la tierra sin que antes nos diga a usted y a mí lo que Él va a hacer. Si fue capaz de decirle a Noé que hiciera el arca, era porque Dios quería que tuvieran un lugar de salvación, porque Él ya había determinado que iba a venir el diluvio. Pero nadie quiso, hasta que Dios le dijo a Noé: por fin se termina el tiempo, entra tú, tu familia en el arca, porque ya he determinado que va a haber un diluvio. Y después de 7 días, dice la Biblia que vino el diluvio, hermano. Cerró Dios la puerta y no hubo oportunidad. Miren, vamos a ver allí también en Génesis 18 otro acontecimiento que sucedió
en el tiempo del Antiguo Testamento. En Génesis 18 dice la Biblia que todo ese, cuando empieza el capítulo, dice que estaba Abraham a la puerta de su tienda y a la calor del día, y dice que de un momento miró que llegaron 3 varones y los recibió, se inclinó a él y les invitó a que estuvieran ahí con él, que se recostaran debajo de un árbol, y él les iba a hacer un lonche, un pan, una comida. Y estuvo allí con ellos, les trajo agua para que se lavaran los pies, y luego va y le dice a Sara que amasara pronto más a la harina, y le manda a un siervo, a un criado, que le prepare un becerrito, y les hizo un banquete, hermano. Y allí, mientras que estaba con ellos, Dios le dijo del nacimiento de Isaac, de la promesa de que Dios le iba a dar un hijo a Abraham y a Sara. Tanto que mientras que estaba platicando con él, le pregunta el Señor a Abraham: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y Sara estaba detrás de la puerta, estaba escuchando. Y Dios le dijo: cuando vuelva por este tiempo, Sara, tu esposa, va a tener un hijo. Ahora, imagínense, cuando oyó Sara la promesa de Dios, se rió, porque ya ellos eran ancianitos, hermano. Ya dice la Biblia que ya a Sara se le había pasado la costumbre de la mujer, y ella se rió porque a su edad dijo: voy a volver a tener deleite con mi esposo, que también es anciano, y luego, por si fuera poco, iba a amamantear. Algo imposible para un ser humano poderlo entender, hermano. Y cuando ella niega que no se había reído, Dios le dijo: Sara se rió. No, dice, no me reí. Sí, te reíste, porque no hay nada imposible para Dios. Dios puede hacer lo que Él quiera y cuando Él quiera y como Él quiera, hermano. Después de que ya era ancianita, era estéril. Por eso no había tenido hijos en toda su juventud. Pero Dios le dijo que iba a tener a Isaac. Pero mientras que Abraham está dándoles de comer a los varones que estaban allí con él, la Biblia dice, hermano, que se pusieron de pie y empezaron a caminar. Y mire para dónde Dios los había enviado. Cuando ellos se ponen de pie, mire lo que dice allí en Génesis 18, 16, hablando de los varones, hablando de los ángeles que estaban allí con Abraham. Y los varones se levantaron de allí y miraron así hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándoles. Cuando ellos se levantaron de allí, que ya se iban a despedir, que ya se iban a ir de donde estaba Abraham, ellos iban a seguir a cumplir una misión que Dios les había mandado. Y esto, hermano, yo creo que muchos ya lo hemos oído, pero mire lo que va a pasar. Los ángeles, Dios les había mandado que fueran a destruir a Sodoma y a Gomorra, porque de igual manera la maldad, el pecado de aquellas 2 ciudades era mucho delante de Dios. Y Dios también había determinado que iba a terminar con estas 2 ciudades a causa de su pecado. Perdón, hermano. Mire lo que dice el 17. Por eso les digo, Dios no va a hacer algo, hermano, sin que antes Dios nos haga saber. No culpemos a Dios de lo que nos pasa si nosotros somos los que tenemos la oportunidad de escoger si servimos a Dios o no servimos a Dios. Si nos trata a Dios como los impíos o si Dios mira la justicia que hay en nuestro corazón y Dios está con nosotros para ayudarnos. Pero miren lo que iba a hacer el Señor. En el versículo 17 del capítulo 18. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Claro que no, hermano. Dios no iba a destruir a Sodoma y Gomorra sin que antes Abraham supiera. Y luego mire lo que dice el 20. Entonces Jehová dijo: el pecado. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra han aumentado más y más,
el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Otra vez, es el pecado, hermano, es la humanidad. Es que no podemos, hermano, vivir a nuestra manera y hacer lo que nosotros queremos en este mundo y luego ya como una excusa, como algo que la gente quiere o comprometer a Dios. Dice: Dios no me va a condenar porque Dios es amor. Sí, es cierto, Dios es amor. Muchos hacen lo que quieren allá y andan en toda clase de pecado y dicen: Dios no me va a condenar porque Dios es amor. Y a veces hasta ponen el ejemplo: si yo amo a mis hijos y mi hijo hace lo malo, y por más malo que sea, yo lo amo y soy capaz de hacer lo que sea por el bienestar de mi hijo. Pues sí, hermano, pero es algo diferente lo que usted piensa a lo que Dios ha determinado. Dios nos dejó su palabra para que ningún alma perezca, para que ningún alma se pierda, que todos tengamos la oportunidad de conocer la palabra del Señor, conocer lo bueno y lo malo, y usted y yo vamos a tomar la determinación. No es Dios el que nos condena porque Él quiere condenarnos. Son nuestros actos, son nuestros hechos. Si servimos a Dios, Dios tiene misericordia. La Biblia dice allí en Romanos 5:1, hablando el apóstol Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él siempre va a poner los medios, pero somos nosotros los que decidimos si queremos que Dios nos trate como justos o que Dios nos trate como impíos. Lo que sí dice, hermano, es que Dios no va a destruir al justo con el impío. Es lo que estamos mirando en estos versículos de la palabra del Señor. Mire lo que dice el versículo 20. Entonces Jehová dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. El versículo 21: descenderé ahora y veré si ha consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo veré. El versículo 23: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Cuando ya Abraham se dio cuenta que Dios iba a hacer que descendiera fuego sobre Sodoma y Gomorra a causa de su pecado, Abraham empieza a interceder por Sodoma y por Gomorra, y empieza a tener una conversación, una plática con Dios, y le dice: ¿destruirás al justo con el impío? Ahora ya nos estamos dando cuenta, hermano, que no es Dios el que toma la determinación porque Él quiere acabar al que quiere y darle vida al que quiere. No, es el pecado de la humanidad. Es el pecado de la humanidad que ha llegado hasta su presencia y que no toman en cuenta a Dios, que solamente aumenta el pecado más y más, y a Dios no le gusta. Por eso Dios determinó que iba a destruir estas naciones. Y empieza Abraham a interceder delante de Dios y le dice: si hubiera 50 justos en esa ciudad, ¿por amor a ellos los destruías? La respuesta de Dios es: si hubiera 50 justos, por amor a ellos no los destruía. Y empieza Abraham y le empieza a decir: 45, por amor a los 45 no. Si hubiera 30, por amor a los 30 no. ¿Se da cuenta la respuesta de Dios? Él no quiere, hermano. Él no quiere destruirlo. La cosa es que no había ninguno que buscara a Dios ni que temiera a Dios ahí. Solamente Lot. Y ya va de menos a menos Abraham hasta que llega a 10. Y todavía 10 no había. Y cuando ya no ve, cuando ya mira Abraham que no hay respuesta, que no había ni siquiera 10 personas en Sodoma y Gomorra, Abraham se regresa y los ángeles se van hasta Sodoma. Allá estaba, dice la palabra del Señor, que estaba Lot a la puerta de Sodoma. Y cuando los mira llegar a estos dos varones, dice también que corrió a ellos.
y los invita y les dice que entren a su casa. Y lo mismo, les da agua para que laven sus pies y les hace otro banquete, otro lechoncito, igual que Abraham. Aunque al principio los ángeles no querían. Cuando Lot los invita, él les dice, no, dice, aquí estamos bien, nos vamos a quedar en la calle. Pero la Biblia dice que Lot porfió tanto con ellos, estuvo tanto terqueando la invitación, que le aceptan, hermano, y se van a su casa y están ahí con ellos. Lo demás yo pienso que todos nosotros ya lo sabemos, hermano, pero quizá los amigos que nos están mirando en esta tarde, ellos no saben lo que sucedió. La Biblia dice que en Sodoma y Gomorra había aumentado tanto el pecado que habían dejado los hombres el costumbre de la mujer y tenían hechos vergonzosos, hombre con hombre, eran homosexuales. Y a Dios no le gustó eso, porque la ciudad estaba llena de ese pecado, de esa maldad, de todo, pero ese pecado resalta sobre ellos. De tal modo que cuando ya se hace tarde, todas las personas, los adultos, llegan a la casa de Lot y le dicen, sácanos a los 2 varones que están en tu casa, porque queremos conocerlos. Ahora usted dirá, ¿conocerlos? Sí, pero el decir conocerlos en la Biblia es que querían tener relaciones con ellos. Querían que Lot los sacara de su casa y se los dejara a ellos para tener relaciones con ellos, porque ese era el pecado que había en Sodoma y Gomorra, que ya no aguantaba delante de Dios. Y dice la Biblia, hermano, que Lot les dijo, no, hermanos míos, no les hagan daño a ellos. Si yo tengo 2 hijas que no conocen varón, se las voy a sacar, hagan con ellas lo que ustedes quieran, pero a los 2 varones no les hagan daño. ¿Se da cuenta, hermano? Ya no querían las mujeres. Y forzan a Lot y le dicen, pues si tú viniste a morar con nosotros y ahora te vas a convertir en juez. Y le dicen, te vamos a hacer más mal que lo que pensábamos hacerle a ellos. Otras palabras, querían también tener relaciones con él a la fuerza, porque no le sacaba a los ángeles. Y de ahí, hermano, miramos que la historia de Lot, los ángeles estiran la mano, meten a Lot para su casa, cierran la puerta y mandan una ceguera sobre todos los que estaban afuera, chicos y grandes, todos se quedaron ciegos. De modo que se fatigaban para encontrar la puerta. ¿Se imagina, hermano? ¿Qué es el hombre delante de Dios? ¿Dónde estaba la multitud aquella que querían tumbarle la casa a Lot? ¿Dónde está la multitud aquella que querían violar a los ángeles y querían violar a Lot? ¿Qué es el hombre? Solamente con la ceguera que les mandó a todos, nadie hallaba la puerta, hermano. ¿Se acuerdan ustedes cuando, hablando de la ceguera, se acuerdan ustedes cuando, perdón, hermano, cuando Saulo iba a perseguir a la iglesia? Cuando después que mataron a Esteban, Saulo decidió que iba a perseguir a la iglesia y traerlos y a golpearlos, y dice la Biblia que hacía que hasta muchos blasfemaran el nombre de Jesús, y con ese plan iba a Damasco para traer a todos los que fueran de los cristianos. Y dice la Biblia que en pleno desierto, a plena luz del día, de mediodía, cuando la luz del sol estaba resplandeciente, dice que resplandeció una luz del cielo y empezó a hablarle a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? La pregunta de Saulo es, ¿quién eres, Señor? Dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. La Biblia dice, hermano, que cuando Pablo se levantó de ahí, quedó ciego. ¿Dónde estaba aquel que se las sabía de todas? ¿Dónde estaba aquel que estaba en contra de la palabra del Señor? ¿Dónde estaba aquel que estaba en contra de los cristianos? Y ahí lo tuvieron que meter de la mano, guiarlo hasta donde iba, porque había quedado ciego. Es que el hombre, hermano, no es nada delante de Dios. Pero a veces nos la creemos que somos la mamá de los pollitos, que la sabemos todo. No es así, hermano. No es así. Y aquí los de Sodoma y Gomorra pensaron que ellos podían hacer con lo que ellos quisieran con los ángeles, y querían tener relaciones con los ángeles.
pero cuando se quedaron ciegos no pudieron hacer nada. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? Si ya no había habido 50 justos, si ya no había habido 45, ni 40, ni 30, solamente estaba Lot y su familia. Le pasa lo mismo que le pasó a Noé. Dios dice que tuvo que salir rápido. Los ángeles lo apresuraron a Lot para que saliera de la ciudad, porque no iban a destruir a Sodoma y Gomorra hasta que él estuviera salvo. Por eso el domingo pasado nos predicaban de la mujer de Lot. Es la misma historia, hermano. Por eso le digo, Dios no va a destruir al justo con el impío, hermano. Dios no lo va a destruir. No pensemos que es en vano lo que estamos haciendo por servir al Señor, hermano. No es en vano. Dios está con nosotros. No pensemos que a nosotros nos va a pasar lo mismo que le va a pasar a los impíos y todo aquel que no ha querido servir a Dios de corazón. Porque Dios mira nuestro corazón. Dice la palabra que aún no está la palabra en nuestra boca y Dios la sabe toda. ¿Cómo es que lo vamos a engañar a Dios, hermano? Tengamos cuidado cómo es que Dios nos mira, hermano, delante de Él. ¿Quién en verdad somos nosotros? Si amamos a Dios de corazón, si servimos a Dios de corazón, si no nos engañemos ni culpemos a Dios de lo que se venga sobre nuestras vidas. Lo que sí les sé decir es que Dios que mira nuestras vidas, Él no se va a equivocar. Y todos, un día queramos o no queramos, vamos a estar delante del Señor. Y vamos a darle cuentas a Dios qué fue lo que hicimos mientras que estuvimos aquí en la tierra. ¿Le servimos a Dios de corazón? ¿Fuimos justos delante de Dios para no andar como andan todos los demás en pecado? ¿Cómo nos mirará Dios a usted y a mi hermano? Pero la palabra del Señor dice en Ezequiel, hablando el Señor dice, todas las almas son mías y ninguna, dice, y todas las almas son mías y la alma que pecare, esa morirá. Pero no culpemos a Dios de las determinaciones que nosotros tomamos. No culpemos a Dios si solamente queremos tener una apariencia de cristianos y no servimos a Dios. Delante de Dios aquel día no vamos a poder decir nada. No vamos a poder decir como el mismo Señor lo dijo. Señor, Señor, yo en tu nombre. No, hermano, es más, ni nos va a dar tiempo. ¿Para qué? Si Él ya conoce nuestra vida. Y si no hemos amado a Dios de corazón, no hemos vivido una vida recta, temerosa de Dios, apartados del mal, ¿para qué queremos preguntarle a Dios? En aquel día, Él solamente le va a decir a cada quien a dónde le corresponde. Y no porque Dios sea malo, sino porque nuestros hechos son los que Dios mira, hermano. Pero sí, conforme a la palabra, Dios no va a condenar al justo con el impío. ¿Qué hacen los ángeles cuando están en Sodoma y Gomorra? Sacan a Lot. Le dicen, saca todo lo que tienes. Saca tu familia, y si tienes alguno de los que van a ser tus yernos, diles que se salgan, porque esta noche, en estos momentos, vamos a destruir a Sodoma y a Gomorra. Dice la palabra, hermano, que Lot fue en la noche a decirles a los que iban a ser sus yernos, Dios me ha dicho que va a destruir este lugar. Salgan porque Dios lo va a destruir. Y dicen que lo miraron como que se burlaba de él. Entonces, de tal manera que ya el tiempo se estaba cortando y ellos querían destruir a Sodoma y Gomorra antes de que el sol saliera, y tuvieron que tomar a Lot, a su mujer y a sus hijas de la mano y a sacarlos. Cuando los pusieron en la llanura, les dijeron, corran y no miren atrás, escapen por su vida, no sea que el juicio los alcance y mueran. ¿Se da cuenta, hermano, cómo Dios nos da la oportunidad a lo máximo? Y cómo Dios, aún estando solo una persona y su familia, no destruía a Sodoma y a Gomorra hasta que los sacó. ¿Cómo nos mirará Dios delante de él, hermano? Ahora dirá usted, hermano, pero eso pasó en el tiempo antiguo. No, Dios es el mismo. El pecado es pecado delante de Dios. Y para Él no importan los tiempos, no importa la generación. Para eso Dios no le cuenta eso. Dios en estos días, pregúntese usted cómo mira Dios a la humanidad.
¿Qué es lo que Dios mira en este mundo que solamente de continuo piensa en el pecado, en la maldad? Mire, vámonos allí a Mateo 24, 37. Jesús es el que habla aquí. Jesús es el que dice estas palabras. Y vuelve y toca los temas que ya hemos tocado de Abraham, de Noé, de Abraham y de Sodoma y de Gomorra, de Lot. Mire lo que dice. En los tiempos de Jesús. Para si usted piensa que porque era en el Antiguo Testamento y que era para otras generaciones, lo que Jesús dice es para nuestros días, hermano. Mire lo que dice Mateo 24, 37. Mas como en los días de Noé, hablando el Señor Jesús, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Dios está poniendo de ejemplo los tiempos de Noé, porque en los tiempos de la venida del Señor Jesús va a estar la humanidad igualmente que en los tiempos de Noé. Y ahorita no es necesario que yo le diga, hermano, usted mismo lo está mirando, cómo está la humanidad. Usted que conoce la historia, usted que conoce la palabra, en los tiempos de Noé, ¿cuál es la diferencia a los tiempos que estamos viviendo? No es igual. Nadie quiere saber de Dios. Les predica uno a los viejitos y ¿sabe qué es lo que dicen los viejitos? Oh, ya para qué. Predícale a los nuevos, a los niños. Yo vámonos y le predica a los nuevos, a la gente nueva. Y dicen, yo quiero gozar mi vida, yo quiero disfrutarla. Ya tú, ya para qué, tú ya la disfrutaste. No es cierto que la humanidad, nadie quiere saber de Dios, hermano. Pero lo que Dios dijo se va a cumplir, hermano. El alma que pecare, esa morirá. Y tarde que temprano, no sabemos cuándo, tenemos que dejar este cuerpo el día que la muerte llegue a nosotros. Y de allí solamente vamos a esperar estar delante de la presencia de Dios. Y Él va a determinar a dónde vamos. Allá no vamos a tener chance de elegir. La oportunidad es ahorita, hermano. Mientras que estamos con vida, hay esperanza, hay oportunidad. Dios ha puesto los medios. Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que no se pierda, para que todo aquel que en Él cree le reciba como Señor y Salvador, no se condene, sino que sea salvo, porque Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario por toda la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Pero no creer por creer, no creer nada más aquí, creer, hacer cambios en nuestra vida, vivir para el Señor. Así como la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Está hablando de nuestra manera de vivir. Si yo era un borracho, si yo era un adúltero, si yo era de los que estaban en la calle, antes de conocer a Jesús, cuando Jesús llega a mi vida, tengo que tener una vida nueva. Mi actitud tiene que ser diferente, porque todas aquellas cosas pasaron. Así de modo que hoy es el día, hermano, y Dios nos está dando la oportunidad. Y a Jesús le preguntaron, dinos, ¿cómo serán los tiempos y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Y esto era lo que le estaba diciendo, que como en los últimos días iba a estar la humanidad, igual que en los tiempos de Noé. Mire lo que dice el versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque no destruirá Dios al justo con el impío. Que eso se nos quede bien grabado, hermano. Todos los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, todos los que hemos dejado el pecado y apartados del mal para vivir para el Señor, nada tiene que ver ese juicio que viene, porque ya Jesús llevó nuestros pecados. Y Dios no va a permitir que lo que pase
en los impíos, en aquellos que no conocieron a Jesús o no quisieron aceptarle o no quisieron vivir para Él, eso es a punto y aparte, hermano. Pero nosotros estamos seguros en Cristo Jesús si de verdad lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Si en verdad hemos decidido ser nuevas criaturas para servir al Señor. Ahora, miren lo que dice, y con esto termino, hermano. En 2 de Pedro, capítulo 2, y del versículo 5 hasta el 9, solamente voy a leer hasta el 6 porque el tiempo ya avanza. Pero mire, aquí Pedro está otra vez recordándoles de todos estos acontecimientos que acontecieron en el pasado. En el versículo 5 dice, y si no, hablando del Señor, mire, Dios no perdonó, ¿se acuerdan cuando Satanás pecó delante del Señor? Dice la palabra del Señor que el diablo se llevó muchos ángeles con él, hermano. Y Dios no los perdonó a los ángeles, sino que los arrojó a oscuridad, a prisión de oscuridad, y están ahí reservados para el día del juicio. Si Dios no perdonó a los ángeles, no perdonó a los impíos que vivieron en el tiempo de Noé, no perdonó a todos los que murieron en Sodoma y Gomorra a causa de su pecado, ¿usted cree que Dios va a perdonar en estos tiempos? Dios es el mismo, hermano. Miren lo que dice ahí en Pedro, capítulo 2, versículos 5 y 9 al 7. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, acabando con toda la humanidad y con todo lo que había espíritu de vida en ese tiempo. Ahora dice el 6, y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, induciéndolas y reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. O sea que Dios no ha levantado el castigo, la condenación para el impío, hermano. Hoy en día el que viva esa vida es el ejemplo que Dios les da de cómo destruyó a Sodoma y a Gomorra. Y lo mismo le espera a todo aquel que no quiere vivir para el Señor, que no quiere aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Porque en ningún otro hombre hay salvación, solamente en Cristo Jesús. Y luego dice el 6. Mire lo que dice el 6. Y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, y reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. El 7, y libró al justo Lot, abrumado por la unafanga conducta de los malvados. ¿Sabe Dios perdonar a los que le aman en verdad? ¿Sabe Dios librar de condenación a todo aquel que le recibe como Señor y Salvador y que vive y se guarda para Dios? Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Jesús pagó el pecado de toda la humanidad. No culpemos a Dios de lo que tengamos que sufrir, padecer un día que estemos delante de Él. A nosotros nos corresponde, si verdaderamente vivimos una vida de justicia delante de Dios y andamos en temor de Dios para no pecar. Y si no, hermano, Dios no va a destruir a los justos con los impíos. Dios me le bendiga, hermano pastor.